Bueno, Daniel, ante todo queremos agradecerte el habernos recibido y felicitarte por este emprendimiento que lleva ¿cuántos años? Muchas gracias por la felicitación. Empecé en el año 2000 y vale tal vez reseñar los motivos por los cuales empecé. Como muchos argentinos, yo imaginaba que esta no era una zona propia para hacer vinos y no sabía muy bien cuáles eran las razones. Y pensaba que podría llegar a ser que no era un terreno alto respecto del nivel del mar o que estaba muy próximo al mar. Y son confusiones que muchas veces los argentinos tenemos porque estamos acostumbrados a ver que el vino viene de zonas que reúnen esas dos condiciones, altura y lejanía con el mar. En cierta oportunidad, en un viaje que veo viñedos muy cerca del mar, en este caso era en Francia, al lado del mar Mediterráneo, empiezo a cuestionarme los motivos por los cuales yo pensé que esta no era una zona apta, sobre todo sabiendo que hace muchos años aquí había viñedos. En Médanos mismo había alrededor de 300 hectáreas de viñedos, una cultura propia de los inmigrantes que venían de su tierra, principalmente de Italia y de España, donde la vitivinicultura es parte de su vida. Y entre las razones no encontraba el porqué, sobre todo después de haber visto que existían viñedos muy próximos al mar. Así que, analizando un poco más en profundidad, veo que todos los países que se distinguen por hacer muy buenos vinos en el mundo, salvo la excepción de Argentina, todos los demás lo hacen en condiciones con proximidad al mar y sin altura, o no necesariamente con altura. El caso de España, Francia, Italia, Portugal, en Europa son esos cuatro, básicamente hay más, la costa oeste de Estados Unidos, Chile, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia, todos estos países hacen muy buenos vinos y la mayoría de ellos en condiciones que no son las que yo me imaginaba, no son las condiciones de Argentina. Así que para probar en aquella primera etapa, estoy hablando del año 2000, hago una pequeña experiencia, 1,5 hectáreas de viñedos, con 8 variedades, para lo cual contraté una consultora que me dio el ABC. Más allá de que yo tengo una formación agropecuaria, soy ingeniero agrónomo, nunca me había dedicado a la vitivinicultura. De manera que ellos me dieron las líneas a seguir de qué variedades poner, cómo es el sistema de conducción, es decir, de espaldero en este caso, el sistema de riego, etcétera, todo el asesoramiento necesario como para dar los primeros pasos. Y eso fue, como decía, en el año 2000. Año 2003, de esas primeras viñas, cosecho de cada variedad 100 kilos que remito a un laboratorio que el INTA tiene en Luján de Cuyo, en Mendoza. Y a partir de esos ensayos, de los resultados de esos ensayos, observamos con todos los reportes del caso y con muchas referencias de gente que tiene, digamos, autoridad para opinar sobre la materia, que eran vinos con un gran potencial. Algún tiempo más tarde entiendo o conozco la verdadera razón por la cual aquí no hay viñedos. Y eso es algo que llama mucho la atención en general porque poca gente lo conoce. Y que es que por una ley sancionada en el año 1934 se prohibió la vitivinicultura en las provincias de Entre Ríos y en la provincia de Buenos Aires. Esa ley estuvo vigente hasta el año 1997. Entre Ríos por entonces era la 4ª provincia productora de vino y Buenos Aires la 5ª. Las razones de esa ley fue la protección de las zonas que hoy conocemos como vitivinícolas, distancia que nos han sacado muy difícil de remontar en el corto plazo. Pero no dudo que con el tiempo empiece a haber algún otro tipo de manifestación, de apoyo y de reconocimiento a los vinos que producimos en este lugar. Supongo que deben tener características muy disímiles a las que se producen en las regiones vitivinícolas conocidas. Definitivamente, los vinos que hacemos acá, más allá de que genéticamente las plantas son idénticas, porque todas las plantas de una misma variedad se multiplican por clonación, dos plantas son idénticas genéticamente entre sí,
El vino que va a resultar de las uvas que produzcan estas vides van a ser distintos porque van a estar condicionados por lo que los franceses han bautizado como el terroir. Que el terroir no es solamente la tierra, es la tierra, más el clima, más el agua, más la latitud, más la distancia o proximidad o distancia al mar, el cepaje de levaduras autóctonas que participan en la fermentación y en la elaboración de los polifenoles que le van a dar las características aromáticas y gustativas a los vinos del lugar. Y dentro de lo que es climático, a mí me interesa siempre y destaco una de las cualidades que tenemos aquí, como en otras zonas que también son ventosas, bueno, justamente eso, el viento. ¿Cómo influye el viento en el desarrollo de la uva, de la vid? Como la vid se siente o la uva se siente agredida por el viento, tiene la potencialidad de desarrollar una piel más gruesa para proteger a las semillas, que es la continuidad de la especie, es la progenie que tiene que proteger justamente contra ese factor que la agrede. Por esa condición que tiene la uva, ha podido subsistir a lo largo de los miles y miles de años desde que tuvo el desarrollo natural y la diferenciación de las especies y, en el mejor sentido darwiniano, la posibilidad de sobrevivir. Ahora, cuando nosotros transformamos esas uvas en vino, encontramos que va a tener características que la piel de la uva le otorga al vino. El color básicamente es lo más notorio, un color intenso, profundo, una gran estructura al vino, un vino con mucho cuerpo. Y tal vez lo más significativo de todo es que muchas de las características de los taninos que tiene el vino y que tienen que ver con ese cuerpo y esa estructura gruesa que puede llegar a tener los vinos muy taninosos, con mucho tanino, provienen de la piel, en buena medida provienen de la piel. Así que, para destacar una de las características propias de este lugar es el viento, que marca en la uva un porcentaje de sólidos, cuando hacemos la molienda, un porcentaje de sólidos respecto de los líquidos más destacada, más grande que en otros lugares, a donde tienen que recurrir a otros fenómenos, a otros procesos, como extraer jugo para que quede más concentrado el buen vino. Ese jugo se hará un rosado o será parte de otros vinos de inferior calidad. Cosa que acá no lo necesitamos. Más allá de lo que nosotros querramos hacer, es porque naturalmente se nos da así. Son características del lugar. Si sumamos al espesor de la piel de la uva el tema de las levaduras que hacen el proceso y que son autóctonas, indígenas de este lugar, de médanos, a eso el tipo de suelo que tenemos, que en superficie es un suelo muy arenoso y un subsuelo alrededor de 1 metro de profundidad, calcáreo, que le otorga características minerales al vino que va a surgir después, ese manto rocoso blanco calcáreo que encontramos acá, como el residuo que el mar dejó después de millones de años de haber estado en este espacio, que se ha compactado las sales y han producido esas rocas, hoy le otorgan al vino un diferencial. Y en esto a veces es bueno trazar paralelos con otras regiones del mundo, y me refiero en concreto con Bordeaux en Francia, que tiene características bastante parecidas a las nuestras en cuanto a la conformación de suelos y en cuanto a la proximidad al mar y a lo ventoso que es el lugar. Después tendremos muchas otras diferencias. Ellos están alrededor de 42 grados de latitud norte, nosotros estamos a 39 grados de latitud sur, respecto de 33 grados de latitud sur que está Mendoza. Entonces, todas estas son cosas que hacen al terruño o al terroir, para utilizar el término francés, que sirven para diferenciar, sin hacer juicio de valor, pero para diferenciar los vinos que genuinamente producimos.